Y aquí quiero decir claramente a este gobierno que nosotros no tenemos ningún temor a que cierren el Congreso, porque nosotros no le corremos a la voluntad popular. Señor presidente, colegas congresistas, hoy día vamos a ratificar nuestro compromiso con el país, nuestro compromiso con el pueblo, y no vamos a claudicar en nuestro deber de hacer el control político para el cual nos ha puesto acá el pueblo en este hemiciclo. Y si han pretendido asustarnos con el pedido del voto de confianza, pues les digo que no conocen a esta bancada, no conocen a Fuerza Popular y se equivocaron. Y si quieren cerrar el Congreso, no nos asustan, pues estamos dispuestos a ir una vez más en busca del calor popular. Y ahí ya no seremos 13, no seremos 37, no seremos 73, volveremos 100 congresistas naranjas, porque tenemos el respaldo inagotable e incondicional de la voluntad popular. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Jorge del Castillo por 5 minutos, la cédula parlamentaria aprista. Señor presidente, estimados señoras y señores congresistas, creo que la expectativa nacional por el debate esta tarde, a raíz de la solicitud de confianza del señor primer ministro, debe ser, señor presidente, una demostración cívica de la altura política y patriótica de la representación nacional. Si convertimos la discusión de este tema en una confrontación de dimes y diretes, de cruce de insultos, de ataques, de denuestos o descalificaciones, nos estaremos descalificando nosotros mismos. Estaremos dando una pobre demostración de lo que es la clase política del Perú, o por lo menos los que aspiramos a hacerlo. Entonces, mi primera invocación, señor presidente, es que esta sesión sea con el respeto y con la altura política y la docencia que tenemos que desarrollar. Si no, sería una grave pérdida de tiempo y una demostración insalvable de falta de madurez política. Estamos en una discusión que se motiva en una moción de censura a la ministra de Educación que no existe. No existe. Se anunció antenoche, se afirmó ayer por los voceros oficiales de Fuerza Popular, pero no se ha entregado. Hoy en la Junta de Portavoces pregunté si se iba a presentar y la respuesta fue que podía ser más adelante. En fin, no tenemos certeza de eso. Pero si, por decisión de la votación mayoritaria, se decidiera no conceder la confianza, bueno, ya no tiene sentido la censura porque sale el gabinete completo. Entonces, señor presidente, no sé cuál sea la suerte de la votación al final de esto. Yo lo que quiero centrarme es en lo siguiente. Estamos hablando de un tema que tiene que ver con una cuestión esencial para el Perú, como es la educación de nuestros niños y jóvenes. Hacer un circo de ese tema sería un pobre espectáculo. Yo creo, señor presidente, que con la mayor seriedad tenemos que llevar esta discusión. Y yo invoqué en días previos la posibilidad de un entendimiento político para seguir adelante y no parar el país. Fíjense en las consecuencias, estimados colegas. Mañana tenía que viajar el presidente a Naciones Unidas. Posiblemente tenga que suspender el viaje, porque si censuran al gabinete completo, ¿qué canciller lo acompaña? Evidentemente no habrá viaje. Entonces el papelón internacional del Perú, suspendiendo a última hora una visita a Naciones Unidas y al Vaticano, en alguna manera nos va a afectar a todos y todos perdemos. Aquí no hay ganadores ni perdedores, todos seremos perdedores. Y el Perú será perdedor porque esta señal equivocada del choque y la confrontación, no me refiero al mecanismo de interpelación
o de censura, sino al choque grotesco y politiquero. Eso es lo que nos hace daño y afecta inclusive hasta la situación económica y las posibilidades de recuperación del país. El Perú está esperando este Congreso que pongamos las cosas claras para la más pronta recuperación del norte, para la reactivación de las obras de infraestructura nacional, para la generación de empleo, para el desarrollo y la inversión pública y privada que genere trabajo para la gente. No está esperando una pelea entre unos y otros. Creo que debiéramos dar, señor presidente, una altísima demostración de cultura política y ese es nuestro llamado. El Perú necesita unidad, el Perú no necesita una confrontación abierta, porque resulta, señor presidente, si hoy día se tomara una decisión de retirar la confianza, se pierde este gabinete y no sé qué pasará más adelante. Creo que la solución hubiera sido entenderse, pero desde el punto de vista de la célula parlamentaria aprista, la situación es la siguiente, señor presidente. No necesitamos estar, ni vamos a votar tampoco por retirar la confianza. ¿Por qué? Porque el gabinete tiene la confianza, está trabajando, podrá no ser popular en este momento. El Congreso tampoco lo es, están por ahí. Si es que eso no es un criterio, las encuestas, para ver cómo me baja un ministro o un conjunto de ministros. Creo que la confianza existe, la dimos hace un poco más de un año. Un minuto adicional con todo gusto, congresista. No hay condiciones ni términos como para dejarla sin efecto o dejarla de lado, si es que eso se va a reflejar en nuestro voto, que sin duda nuestros congresistas van a expresar, pero va en el sentido de lo que estamos expresando, señor presidente. En consecuencia, solamente concluyo con este llamado a la serenidad, a la más alta política entre nosotros, al más grande respeto entre todos, a eliminar los insultos, las diatribas y los cruces de palabras que no conducen a ningún sentido, sino por el contrario, creo que afectan la imagen del Perú, creo que afectan la imagen del Congreso de la República y creo que afectan enormemente a la clase política nacional. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Tiene la palabra el congresista Carlos Brus por 6 minutos. Gracias, presidente. Presidente, en lo que va del debate, en efecto, hemos escuchado de la bancada mayoritaria insultos, diatribas, odios, que deben quedar de lado cuando estamos hablando en asuntos de Estado. Aquí de lo que estamos hablando es de la gobernabilidad del país, del Perú, de los intereses del Perú y de la forma como su clase dirigente puede entregarle resultados a la gente mejorando su calidad de vida. Al pueblo no le interesa, se le presentó la moción, se firmó aquí, llegó la censura, no llegó. A la gente le interesa que le resolvemos su problema del día a día, educación, salud, vivienda, saneamiento. Y en el siglo pasado, presidente, han habido escenarios parecidos al que hoy estamos viviendo. En los gobiernos de Bustamante y Rivero y en el primer gobierno de Belaúnde había una mayoría opositora que censuraba a ministros a cada rato, los interpelaba. Y esos dos gobiernos terminaron en golpes militares. A raíz de esa experiencia que enseña la historia del Perú, es que en la Constitución que nos rige se establece la posibilidad que un gobierno que encuentra que hay razones por las cuales les impide gobernar como debe, presenta el gabinete una cuestión de confianza. Para darle estabilidad al país, para parar esta sonada de interpelaciones y censuras que no permiten que un país sea gobernado adecuadamente. No es posible que un sector como el sector educación pueda tener éxito si se censuran a 2 ministros en menos de un año. Eso no es posible, presidente. Entonces, para poder entregarle resultados a la gente, es que se establece este mecanismo de la cuestión de confianza. Si el Congreso decide no darle la cuestión de confianza, el presidente nombrará otro gabinete. Y si con este nuevo gabinete continúa esa política de confrontación, de interpelación, de censura, de bloquear el trabajo que al Ejecutivo le corresponde, entonces la Constitución permite
que ese nuevo gabinete presente de nuevo una moción de confianza y si esta es denegada, el presidente de la República está facultado por la Constitución del Perú a cerrar este Congreso y convocar elecciones inmediatamente. Presidente, de su bancada, no sé, había habido unas expresiones. Si alguno se atreve a pedir el uso de palabra, yo encantado. A ver, señores congresistas, quiero además informar que el acuerdo de Junta de Portavoces ha sido, sí, le doy la interrupción, congresista, después le voy a hacer la sugerencia. Gracias, presidente. Solamente para aclararle al vocero alterno de la bancada de PPK, que si se censuró a un ministro de Educación como el ministro Saavedra, fue por temas de corrupción en su sector, presidente. No fue por políticas públicas. Y si se ha interpelado a la ministra Martens, fue por su incapacidad para estar al frente del sector educación y de resolver la crisis a la que nos llevó la huelga, presidente. Y no tenemos miedo de que cierren este Congreso, presidente. Aquí no venimos ni por un sueldo, ni venimos por una curul, ni por un cargo. Nuestras motivaciones son superiores. Gracias, presidente. Gracias. Solamente en este caso, por favor, le reponen el tiempo al congresista Bruce, pero porque no hice el anuncio, pero pensé que sus voceros le habían advertido. Le comunico a la representación nacional que en aplicación al reglamento las interrupciones serán descontadas como señal de reglamento al que la concede, para ver si quieren dar interrupciones. En ese caso me repondrá. Congresista Bruce, le vamos a reponer su tiempo. ¿Cómo no, presidente? Solamente para responderle al vocero de Fuerza Popular, nunca se demostró, ni el exministro Saavedra estuvo involucrado en acto de corrupción alguno. Y después que ustedes lo censuraron, ahora es jefe del área de educación de un organismo internacional más importante del mundo, para que vean a dónde mandar a un ministro que pudo estar aquí trabajando por todos los peruanos. Presidente. Congresistas. La Constitución de la República le da el poder al presidente para poder convocar a nuevas elecciones al Congreso si eso fuera necesario, para evitar situaciones de ingobernabilidad. Aquí no es cuestión de miedos o nada, no. Es para evitar cuestiones de ingobernabilidad. Y aquí lo que tenemos que señalar es que existe una mayoría obstruccionista. Fíjese, solo un ejemplo. La delegación de facultades. El gobierno la presentó en octubre del año pasado. Hasta el día de hoy, presidente, todavía falta que este pleno termine de votar algunos de esos decretos legislativos. ¿Eso es obstruccionismo? No. La delegación de facultades era para sacar medidas rápidas, en un mes, o en 2, o en 3. Ya estamos todo el tiempo que ha pasado y todavía los decretos legislativos faltan debatirse aquí. No es posible que este Congreso, donde hay una mayoría de oposición válida y que el pueblo sancionó, genere estas situaciones de ingobernabilidad y que el Ejecutivo no haga nada. Que el Ejecutivo se resigne a que le censuren ministros, a que los interpelen, a que los ministros estén más tiempo aquí que en el Consejo de Ministros. Hay días que hay 9 o 10 ministros aquí en el Congreso en las distintas comisiones. ¿Y en qué momento el ministro hace gestión? Y sumado a eso, se suman estas iniciativas de censuras e interpelaciones. Presidente, se está generando una situación de ingobernabilidad y el Ejecutivo está en la obligación de reaccionar a eso. El primer ministro ha venido aquí con un gesto de desprendimiento, prácticamente a poner su cargo a disposición de este Congreso. No se aferra a ningún cargo ejecutivo, no hay un afán de poder ni aferrarse al cargo. Él ha puesto aquí su cargo a disposición para que este Congreso decida si se quede o no se queda. Porque más importante que el puesto del ministro Zavala es la gobernabilidad. Es que el gobierno y su clase dirigencial, de la cual somos parte todos, mayoría opositora y oficialismo, aquí lo más importante es que esta clase dirigencial entregue resultados a la gente. Si nosotros no somos capaces de demostrarle al pueblo que manteniendo nuestras diferencias, que teniendo puntos de vista distintos, podemos poner de acuerdo en una cosa y mejorar la calidad de vida de la gente, entonces no estamos cumpliendo nuestra función que la democracia nos está dando. Aquí la dificultad está en que teniendo asimetrías entre oposición
y oficialismo, entre los distintos puntos de vista, no somos capaces de conversar y dialogar entre las distintas fuerzas políticas para buscar consensos, entonces eso termina en estas situaciones que generan esta ingobernabilidad. Por eso, presidente, nosotros realmente esperamos que este Congreso... Continúe, por favor. Que este Congreso esté a la altura de las circunstancias. Aquí dejemos de lado nuestros intereses políticos partidarios. Está clarísimo que el presidente Kuczynski no tiene ninguna aspiración más allá del 2021. Sus intenciones son de hacer un buen gobierno, mientras que son otros partidos políticos los que sí tienen intereses justos y válidos más allá del 2021, y en buena hora. Pero estamos hoy, aquí en el 2017, obligados a ponernos de acuerdo a sacar adelante el país, obligados a solucionar los problemas de la gente y del pueblo. Y si no somos capaces de asumir ese reto, entonces no estamos haciendo nuestro trabajo aquí. Por eso, presidente, yo invoco a la representación nacional que veamos por delante los intereses del Perú, por encima de los intereses partidarios, y a ver si ahora sí somos capaces de poner por delante los intereses del pueblo, que para eso nos han elegido. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista César Villanueva por APP, 8 minutos. Presidente, me pide una interrupción el congresista Vicky. Vuelvo a advertir que la interrupción se descontará de su tiempo. Congresista, gracias, congresista. Congresista Miguel Torres, tiene usted el uso de la palabra. Gracias. Muy breve, simplemente, porque dicen que miente y algo queda, ¿no? Cuidado. Acabamos de escuchar de que nosotros somos obstruccionistas porque hasta el día de hoy no terminamos de definir el tema de los decretos legislativos. Cuidado, memoria. Si al día de hoy todavía hay decretos legislativos inconstitucionales o que fueron legislados más allá de la delegación otorgada, no es por nosotros, es porque el Ejecutivo demora en la publicación y las observa el último día. Recordemos, de los 112 decretos legislativos, 67 dimos el ok. 43 tuvimos que salvarlo. 43 salvamos porque el gabinete de lujo se equivocó en su redacción, en su implementación. Solamente eso, presidente, para que quede claro. Puede iniciar su participación, congresista Villanueva. Presidente, sin duda todo sobrepoder es altamente riesgoso, peligroso para quien o quienes lo detentan. Cualquiera que sea el nivel, en política puede ser el Ejecutivo, puede ser el Congreso. Y este sobrepoder obnubila, enceguece, vuelve los oídos sordos también. En esa situación y con respecto a esta solicitud de pedido de confianza del gabinete, en primer lugar, nadie le ha quitado la confianza a este gabinete. En segundo lugar, se pide la confianza suponiendo una censura, un preadelanto a una censura que no se ha presentado. Lo que pienso es que de la parte del Ejecutivo hay un sobrepoder que está encegueciendo y no está viendo la realidad social que hay afuera. El primer ministro tiene un sobrepoder evidente para manejar una realidad que hoy día es innegable. 2 cargos de alta responsabilidad y que necesitan tiempo completo. Ministerio de Economía, en un momento en que hay que levantar la economía, necesita 24 horas de atención y concentración. Y un nivel de presidencia del Consejo de Ministros que, dada la situación política tan frágil, tan débil, requiere igualmente una concentración para que el presidente pueda tener la tranquilidad de gobernar. Sin embargo, entonces,
este acaparamiento de poder los hace perder de vista la realidad. Pero, sin embargo, tomar una decisión apresurada en estos momentos, aun cuando no subsiste la crisis la está trayendo una propuesta de esta naturaleza de la Presidencia del Consejo de Ministros, cuando se revisa un tema sectorial, sea para interpelación y sea para censura. Esta potestad del Congreso no se puede limitar de ninguna manera, pero tampoco es correcto asociar una confianza al gabinete en su conjunto con un tema sectorial. No es así, de ninguna manera. Por lo tanto, en primer lugar, lo que queremos dejar claro en Alianza para el Progreso es que para decir las cosas, primero, no necesitamos agraviar. Con la verdad podemos desnudar la realidad. Y en ese sentido, presidente y colegas congresistas, hay que separar las cosas. La confianza al gabinete, pese a que podrían haber condiciones adecuadas para que podamos nosotros reclamarle cambios, reclamarle una visión más realista del país con la participación de nuevos ministros. Hasta ahora, probablemente ese sobrepoder lo que ha hecho es alejarse de esta realidad y seguir actuando como está actuando. Y una confianza no es una confianza permanente, sino que se basa en cómo evoluciona esta situación. Y cuando decimos nosotros hay que ver los intereses nacionales, es que hay que ver que la gobernabilidad es lo más importante. Por eso, presidente, nosotros lo que creemos es separar la confianza hacia el gabinete con la responsabilidad que tiene este Congreso de no renunciar ni limitar de ninguna manera su potestad para la interpelación y o censura de cualquier ministro. Por tanto, presidente, esa es nuestra posición como Alianza para el Progreso, dejando claro estas dos posiciones. Gracias, presidente. Gracias. Sí, cómo no, congresista, 2 minutos aún adicional quedan de su bancada. Congresista Wilber Rosas, 4 minutos por Frente Amplio. Señor presidente, colegas parlamentarios, yo quiero empezar diciendo de que nos piden cuestión de confianza. ¿Quién les había quitado la confianza? ¿Dónde les habíamos quitado la confianza? En ningún momento. Yo creo que este gobierno, este gabinete ministerial, a quien tiene que pedir confianza, y la cuestión de confianza se la tiene que pedir al pueblo peruano, a los maestros, a ellos les tienen que pedir confianza, porque han perdido total confianza en ellos y no precisamente en este Parlamento. ¿Acaso no sabemos que todo este problema que en este momento estamos discutiendo, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, no es un problema que se ha empezado con el problema de los maestros? ¿Acaso no sabemos que la incapacidad de la ministra fue la que originó 60 días de huelga, empezado uno por los maestros del Cusco y continuado por las otras regiones? ¿Acaso no sabemos que por ese motivo es que en este momento estamos discutiendo todos estos aspectos y nos están pidiendo confianza? ¿Acaso no sabemos que durante todos estos 90 días no dijeron a los maestros que eran violentistas, que los maestros eran incapaces, que los maestros eran radicales, que los maestros eran senderistas? No se ha dicho todas esas cosas y no se solucionaba el problema.
Los maestros seguían en las calles luchando, los maestros seguían en las calles luchando por reforma educativa, seguían luchando porque se haga una evaluación, pero se haga una evaluación con los métodos que se tiene para cada una de las regiones. Cuando hablábamos de los maestros, de estos maestros unidocentes que están en las comunidades, que son unidocentes y multigrados, y no solamente unidocente multigrado, sino bilingües. Esos maestros han estado en estas calles y aquí en Lima han estado y no hubo ningún tipo de sensibilidad, totalmente insensibles a estas demandas. ¿Y acaso no sabemos cuando ahora había todos los ministros juntos? Ojalá tuvieran esa misma capacidad para ir a visitar los hospitales, la ministra de Salud. Ojalá que fueran a ver las carreteras, cómo están el ministro de Transportes. Ojalá que fueran a ver cómo están, en qué situación están los maestros, esta ministra insensible de Educación. Y después dicen que queríamos censurar. No, aquí se escucha en el Parlamento muchas voces muy radicales, muy fuertes, muy agresivas, pero al momento de querer hacer la censura no hay la misma actitud. Pero nosotros, los del Frente Amplio, sí hemos planteado la censura y sí sabemos que se debe de censurar, pero si no es posible con nosotros, yo creo que los 360,000 maestros del Perú ya la han censurado a esta ministra, y eso es más que suficiente. Que el pueblo peruano, que los 360,000 maestros del país ya censuraron a esta señora, y es imposible hacer una reforma educativa sin los maestros. Que haga ella su reforma educativa, que haga ellos los designios del Banco Mundial, eso que haga, pero la va a hacer sola, no la va a hacer con los maestros, porque los maestros no quieren ese tipo de ministras. Y por lo tanto, lo que nosotros planteamos es cómo es posible que nos digan de que dice es el Parlamento quien ha permitido gobernar. No, lo que no ha permitido gobernar es la inseguridad, lo que no ha permitido gobernar es la inmoralidad, la corrupción. ¿Acaso el ministro de Transportes? Continúe, por favor. El Contralor General de la República se han ido porque hemos querido nosotros. Se han ido porque había corrupción, porque querían entregar el aeropuerto más importante del país, el del Cusco, a Cunturhuasi, a una empresa que no había puesto un céntimo en la ejecución de este proyecto. ¿Y saben por qué? Porque ahí estaban los familiares del primer ministro, ahí estaban Cunturhuasi, en un lobby. Eso que se gobierna para pequeños grupos, para grupos empresariales, para esos que querían gobernar, fue esa la razón por la que se fueron. Por esa razón se fue el ministro de Transportes y por esa razón se fue la viceministra de Transportes. Pero sin embargo a la señora Fiorella Morinelli le han premiado por eso sus actos de corrupción, lo han premiado para que sea ministra en otra área, en el MIDIS. ¿Para qué? Para que también haga seguimiento de los 25,000 millones que estamos poniendo. ¿Para qué? Para la reconstrucción del país, para la reconstrucción de las zonas afectadas del país. Para eso estamos poniendo 25,000 millones. Y dice que va a ser con cambios. Sí, va a ser con cambios. Efectivamente, los cambios son estos cambios que están haciendo entre ellos. No sería raro que mañana renuncie la señora ministra de Educación y los cambios van a ser que le van a poner a otro ministerio o le ofrecerán la embajada de Canadá como lo que están haciendo. Y eso es lo que no queremos. Lo que queremos es que haya cambios realmente. Y los cambios los tenemos que conseguir conjuntamente, luchando contra la corrupción. Y no con estas cortinas de humo que cuando la comisión Lavajato está llamando al presidente de la República para ser investigado. Estamos hablando del presidente de la República, no estamos hablando de cualquier ciudadano. Y esa situación tiene que cambiar, y tiene que cambiar para bien del país, y tiene que cambiar en beneficio de los maestros, de todo el pueblo peruano, que en este momento está pidiendo a gritos justicia, está pidiendo a gritos que haya equidad, que haya inclusión. Eso es lo que estamos pidiendo en este momento. Y en este momento lo que tiene que existir, y este Parlamento tiene que ponerse fuerte. No nos pueden amedrentar, no nos pueden hacer atrasar, no nos pueden poner atrás
las amenazas. No puede haber chantaje contra el Congreso y el Congreso tiene que saber ahí ponerse fuerte y decir que acá se acabó la corrupción, acá se acabó la incapacidad y que tenemos que terminar con esto. Y se tiene que ir esa ministra, con la cual están haciendo causa común en este momento. Un problema de carácter sectorial quieren convertir en un problema de crisis de gobierno y eso no es verdad, es un problema del Ministerio de Educación. Muchas gracias, señor. Gracias a usted, señor congresista. Congresista Alberto Quintanilla, por el Grupo Parlamentario Nuevo Perú, 3 minutos.